En el corazón de la época medieval, en medio del choque de reinos y el enredo de la fe y el poder, se desarrolla una saga que resuena a través de los anales del tiempo, las cruzadas. Imagínate transportado a una era de imponentes castillos, armaduras relucientes y el resonante choque de espadas contra escudos. Es una época donde el fervor religioso ardiente se encuentra con la ambición política, donde los caballeros juran sus vidas a las misiones de conquista sagrada y donde el destino de los imperios pende de un hilo. Un momento que cambiaría e impactaría a la humanidad para siempre, fortaleciendo el feudalismo y el poder del cristianismo sobre el mundo, sentando las bases para varias guerras y el futuro renacimiento cultural. Acompáñame mientras nos aventuramos en esta épica tapicería de la historia, donde héroes y villanos tallan sus nombres en las crónicas de la humanidad, y el destino de las naciones se forja en el campo de batalla. En primer lugar, exploremos los orígenes de las cruzadas. Contrario a la creencia popular, estas campañas militares no se trataban simplemente de fervor religioso, sino que estaban profundamente arraigadas en factores políticos, económicos y sociales. El llamado a las cruzadas se originó del Papa Urbano II en 1095, con el objetivo de reclamar Jerusalén y Tierra Santa del control musulmán. Sin embargo, las motivaciones detrás de las cruzadas se extendían más allá de la piedad religiosa, abarcando deseos de tierras, riquezas y poder. Los orígenes de las cruzadas desvelan una tapicería multifacética tejida con hilos intrincados de ambición, piedad y geopolítica. Mientras que el llamado a las armas del Papa Urbano II en 1095 sirvió como el toque de clarín para que los guerreros cristianos reclamaran Jerusalén y Tierra Santa del control musulmán, las raíces de estas campañas se adentran más en las complejidades de la sociedad medieval. Más allá del fervor religioso que encendió las cruzadas, la avidez por la expansión territorial, la sed de riquezas provenientes de las rutas comerciales y la búsqueda de dominación política eran impulsos igualmente poderosos para la participación. Además, las cruzadas proporcionaron una plataforma para la consolidación del poder entre monarcas y nobles europeos, ofreciendo oportunidades para que las alianzas y rivalidades se desarrollaran en el gran escenario de la Guerra Santa. A medida que los ejércitos emprendían su viaje hacia el este, llevaban consigo no solo estandartes con la cruz, sino también aspiraciones cargadas con la promesa de gloria, conquista y enriquecimiento. Así, las cruzadas no emergen como simples conflictos religiosos, sino como expresiones complejas de aspiraciones medievales, donde la fe y las ambiciones mundanas se entrelazaban en medio de los cambiantes desiertos de la historia. En segundo lugar, es crucial entender a los participantes de las cruzadas. Contrario a la percepción común de cristianos europeos, luchando contra musulmanes, las cruzadas involucraron una compleja variedad de actores, incluyendo caballeros, nobles, campesinos e incluso no cristianos. Los cruzados provenían de varias regiones de Europa, unidos por un objetivo compartido de peregrinación, conquista o aventura. Además, las fuerzas musulmanas que defendían la Tierra Santa no eran una entidad monolítica, sino que comprendían diversas facciones y gobernantes con sus propias agendas. Al adentrarnos en el mosaico de participantes en las cruzadas, se revela un caleidoscopio de motivaciones e identidades humanas que trascendían las divisiones religiosas simplistas. Más allá de la imagen tradicional de caballeros blindados, cargando contra adversarios musulmanes, las filas de los cruzados se llenaron de individuos de diversas estratas sociales y antecedentes culturales. Campesinos, buscando redención o escape de la opresión feudal, se unieron a las filas cruzadas junto a nobles impulsados por ambiciones de gloria y expansión territorial. Además, la inclusión de no cristianos, como griegos bizantinos y cristianos orientales, entre los cruzados, complica aún más la narrativa, resaltando las complejidades de lealtades y alianzas que caracterizaron esta era de agitación. Por otro lado, los defensores musulmanes de la Tierra Santa no eran una fuerza homogénea, sino un mosaico de facciones y gobernantes, cada uno con sus propias agendas y estrategias. Desde los turcos selyúcidas hasta los fatimíes de Egipto, estas diversas entidades navegaron el paisaje tumultuoso de las cruzadas, forjando alianzas y rivalidades en su intento de salvaguardar sus territorios e intereses.
Mientras las espadas chocaban y las banderas ondeaban en los vientos del desierto, las cruzadas emergieron no como un choque entre dos civilizaciones monolíticas, sino como una compleja tapicería de esfuerzos humanos, aspiraciones y conflictos que moldearon el curso de la historia durante siglos. En tercer lugar, examinar las secuelas de las cruzadas desvela una tapestría de legados entrelazados que resonaron a través de los registros del tiempo. Aunque las cruzadas facilitaron el intercambio cultural y la transmisión del conocimiento entre Europa y el Medio Oriente, su impacto estaba lejos de ser unilateralmente positivo. La afluencia de bienes, ideas y tecnologías del Este catalizó el Renacimiento en Europa, impulsando avances en campos que van desde la ciencia y las matemáticas hasta la arquitectura y la literatura. Sin embargo, junto a estos avances intelectuales, las cruzadas también sembraron las semillas de la intolerancia religiosa y la xenofobia, ya que las percepciones cristianas y musulmanas del otro se endurecieron en el crisol de la Guerra Santa. Además, las cruzadas dejaron cicatrices en el paisaje físico del Medio Oriente, con ciudades asoladas por el asedio y el saqueo, y poblaciones diezmadas por la guerra y la enfermedad. La caída de Jerusalén ante los cruzados en 1099 es un ejemplo conmovedor de la brutalidad que acompañó estas campañas, mientras las calles de la ciudad corrían rojas de sangre en nombre de la conquista religiosa. En Europa, las cruzadas contribuyeron a la consolidación de monarquías centralizadas y al fortalecimiento de la autoridad papal, dando forma a los contornos del poder y la gobernanza durante siglos. Sin embargo, también alimentaron el fanatismo religioso y el antisemitismo, ya que el fervor cruzado encontró nuevos objetivos más cercanos a casa. A medida que el polvo se asentaba y los ecos de la batalla se desvanecían, el legado de las cruzadas perduraba, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva de ambas regiones y moldeando el curso de futuros conflictos e interacciones entre Oriente y Occidente. Pasando a nuestro cuarto punto, examinemos el legado de las cruzadas. A pesar de su fracaso final para asegurar permanentemente Jerusalén, las cruzadas dejaron un legado perdurable que resuena hasta el día de hoy. Las cruzadas catalizaron la expansión de redes comerciales, la difusión del conocimiento y el intercambio de ideas entre Oriente y Occidente. Además, fomentaron el surgimiento de poderosas órdenes militares como los caballeros templarios y los hospitalarios, cuya influencia se extendió mucho más allá del campo de batalla. Al explorar el legado perdurable de las cruzadas, se hace evidente que su impacto trasciende las meras conquistas militares o adquisiciones territoriales. Más allá de catalizar intercambios económicos e intelectuales, las cruzadas también remodelaron el paisaje religioso de Europa y el Medio Oriente, dejando una huella profunda en la conciencia colectiva de ambas regiones. La noción de Guerra Santa, santificada por la autoridad papal y consagrada en los corazones de los cruzados, persistió mucho después de que el último motor de asedio se quedara en silencio. Este legado perdurable de fanatismo religioso y piedad militarizada resonaría en los siglos siguientes, influyendo en la retórica y acciones de líderes religiosos y políticos por igual. Además, las cruzadas contribuyeron a la evolución de la identidad europea, fomentando un sentido de propósito y destino compartido entre reinos y pueblos dispares. El grito de guerra de «Dios lo quiere» resonaba no solo en los campos de batalla, sino también en los corazones y mentes de generaciones venideras, dando forma a las actitudes hacia la fe, el poder y la conquista. Además, el legado de las cruzadas continúa siendo invocado en el discurso contemporáneo, sirviendo como un símbolo potente del intervencionismo occidental y el imperialismo cultural en la era moderna. Así, aunque las cruzadas pueden haber terminado en un estancamiento militar, su legado perdura como testimonio de las complejidades perdurables de la historia humana y el poder duradero de las ideas para dar forma al mundo. Por último, reflexionemos sobre las lecciones perdurables de las cruzadas. A medida que navegamos por un mundo cada vez más interconectado y diverso, las cruzadas sirven como una advertencia sobre los peligros del extremismo religioso, la intolerancia y la manipulación de la fe con fines políticos. Al comprender las complejidades y matices de las cruzadas, podemos esforzarnos por promover el diálogo, la empatía y el entendimiento mutuo entre culturas y religiones, asegurando que los errores del pasado no se repitan en el presente o futuro. La historia de las cruzadas es una tapicería multifacética de fervor religioso,
intriga política e intercambio cultural. Al adentrarnos en sus complejidades y matices, obtenemos una visión de las motivaciones, participantes, impactos, legados y lecciones de esta era pivotal. Mientras navegamos por las complejidades de nuestro propio mundo, tomemos en cuenta las lecciones de las cruzadas y esforcémonos por construir un futuro caracterizado por la tolerancia, la cooperación y el respeto por las perspectivas y creencias diversas. Gracias por acompañarme en este viaje esclarecedor a través de la historia de las cruzadas. Hasta la próxima vez, mantente curioso y sigue explorando la fascinante tapicería de la historia humana.